¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quiero saludarlos nuevamente y agradecerles que sigan viendo nuestros videos. Buscamos la manera de estar en contacto con todos nuestros pacientes y con todas las personas que tienen dudas sobre diferentes enfermedades del hígado, con el fin de orientarlas, aunque sea a distancia. Eh, Antes que otra cosa, quiero pedirles una disculpa en el tiempo que nos tardamos en responder todos los mensajes. Nos llegan... eh, gracias a Dios, decenas de mensajes todos los días a todas nuestras redes sociales, tanto por WhatsApp como por Facebook, como por el mismo YouTube, Twitter, en nuestro grupo de apoyo a pacientes con cirrosis que tenemos en Facebook. Entonces son demasiados mensajes, demasiadas dudas de nuestros pacientes. Tratamos de irlas respondiendo a la brevedad que nos es posible, pero les pedimos que nos tengan paciencia. Algunas de las dudas que vemos que son más generalizadas o que vemos que muchas personas las tienen, tratamos mejor de filmar un video con el fin de resolverlas a varias personas a la vez, aparte de ir contestando sus mensajes. Sin embargo, quiero agradecerles la confianza que nos tienen y como ustedes se darán cuenta, tratamos de responderles a todas las personas que nos mandan un mensaje. Hablando de esto, el día de hoy quiero hablarles de un tema que me he dado cuenta que es el de los que más inquietud provocan en los pacientes con cirrosis y en los familiares de pacientes con cirrosis. Ese tema es la encefalopatía hepática. Nos han preguntado una cantidad muy grande de veces estas últimas semanas qué es la encefalopatía hepática, por qué sucede, porque sabemos que es una de las complicaciones, uno de los problemas que más afectan la calidad de vida del paciente con cirrosis y de su familia. Pues la encefalopatía hepática no es otra cosa más que el acúmulo en el cerebro de sustancias tóxicas que el hígado debería de estar limpiando. El hígado, para fines prácticos, es como nuestro filtro de gasolina, es el órgano que se encarga de limpiar una gran parte de desechos y toxinas que entran a nuestro cuerpo y los desechos de nuestro mismo cuerpo. Nuestro cuerpo es como una fábrica, es como un automóvil, todas sus funciones producen desechos y esos desechos tienen que eliminarse por diferentes vías, algunos por el intestino, otros por el riñón, pero la mayor parte se encarga de desintoxicarlos el hígado. Por eso la función del hígado es fundamental en este sentido. En los pacientes con cirrosis, mientras menos masa hepática, mientras menos células sanas tiene ese hígado, más difícil se va volviendo el trabajo de desintoxicar la sangre, más lento se hace el proceso y el cuerpo empieza a acumular más toxinas. Una de ellas muy importante llamada amonio. El amonio es un desecho absolutamente normal del metabolismo del intestino que producen las bacterias, sobre todo en el intestino delgado y otras tantas en el intestino grueso, por el metabolismo de los mismos alimentos. Las bacterias producen como desecho amonio y el hígado es el que se encarga de depurarlo, de limpiarlo. Cuando el paciente con cirrosis no tiene suficiente función o el tejido del hígado no es suficientemente útil o adecuado, esos desechos se empiezan a acumular en la sangre y empiezan a pasar al cerebro y empiezan a volverlo más lento en sus funciones, más lento en su pensamiento, y empiezan a afectar capacidades como la memoria, como el reconocimiento, como el cálculo, como la deambulación. Y eso empieza a hacer al paciente más dependiente de su familia. Y a la familia le empieza a provocar también mucho más presión, mucho más estrés en el cuidado. Eh, por supuesto, no cualquier paciente con cirrosis tiene una encefalopatía. La encefalopatía es un dato, desgraciadamente, de que la cantidad de masa del hígado que funciona es cada vez menor. La encefalopatía empieza a presentarse en la cirrosis en etapa B o en etapa C, es decir, cirrosis en el segundo o tercer escalón de su evolución, y mientras más avanzada es la cirrosis, pues más severa es esta manifestación, es esta encefalopatía, es más profunda. Y se divide en 4 grados. La encefalopatía se divide para detectarla en 4 grados. El grado 1, que es aquella en la que el paciente
solamente no puede dormir en las noches o tiene un poquito más de sueño en el día, dice que ve cosas raras en las paredes, confunde puertas, olvida nombres. Si dejamos que progrese a grado 2, en el grado 2 el paciente ya tiene mucho sueño, empieza a costar un poquito de trabajo despertarlo, la memoria está más lenta, le cuesta más trabajo caminar. Empieza con un poquito de temblores, algunos movimientos que se llaman asterixis. Cuando cae en etapa 3, ya es una encefalopatía más severa. Generalmente habla de una falla del hígado muy importante, ya sea en una falla hepática fulminante o en una cirrosis ya en etapa C. ¿Por qué? Porque esto se llama estupor. En la encefalopatía de etapa 3 o grado 3, el paciente ya no despierta tan fácil, cuesta mucho trabajo, hay que moverlo, hay que gritarle, a veces hay que provocarle dolor para que abra los ojos y aún así no logra mantenerse despierto, balbucea cosas incoherentes, ya no puede hablar, no puede alimentarse, no puede tomar agua, está totalmente tirado en cama, no puede deambular. Entonces esa es una encefalopatía muy importante, la grado 3, porque nos anuncia o nos avisa que el cerebro puede desarrollar un edema cerebral y es una urgencia grave que amerita hospitalización. Y la encefalopatía grado 4, que es la más grave de todas, que es cuando el paciente cae definitivamente en un coma, no despierta, no se mueve, no abre los ojos, no puede hablar. Y eso es obviamente una etapa muy muy grave porque el paciente tiene un alto riesgo de complicarse, un alto riesgo de mortalidad y un alto riesgo de edema cerebral. Por eso las encefalopatías deben detectarse a tiempo. Cuando el paciente apenas empieza en etapa 1, etapa 2, cuando empieza a hablar cosas raras, empieza a decir incoherencias, empieza a confundir cosas, en ese momento se debe brindar el tratamiento oportuno a la mayor brevedad. Algo que es muy importante y que a veces algunos colegas médicos olvidan es que todas las encefalopatías tienen una causa. Un pacientito con cirrosis no entra en encefalopatía nada más porque sí. Generalmente sucede que hay otra cosa que lo descontroló, lo descompensó, lo sacó de equilibrio y le provocó la encefalopatía. Las causas más comunes para que un paciente con cirrosis tenga encefalopatía: infecciones, sobre todo de vías urinarias, de pulmón, peritonitis bacteriana espontánea, hemorragias tanto evidentes como ocultas, desnutrición o una muy común también ruptura de la dieta, que hayan comido algo que no debían comer o que tuvieran un contenido muy alto en grasas o embutidos. Es un riesgo de encefalopatía, diarreas, deshidrataciones, baja ingesta de agua, sobredosis de diuréticos. También el manejar dosis excesivamente altas de diuréticos puede desencadenar una encefalopatía hepática, por lo que cuando un paciente tiene encefalopatía hay que suspender los diuréticos, hay que esperar el efecto. Cáncer, ¿no? Los pacientes con cirrosis pueden desarrollar tumores en el hígado y el tumor empezar a descontrolarlos y presentar encefalopatías. Entonces, una vez que un paciente empieza a presentar una encefalopatía, siempre hay que buscar qué está pasando. Hay que resolver la causa para que el paciente deje de hacer esas encefalopatías. El tratamiento se da por muchas maneras, dependiendo del estado de alerta del paciente. Si está despierto o totalmente dormido, se pueden usar medicamentos como la lactulosa tomada, como la L-ornitina, el aspartato. Hay algunos estudios que dicen que en encefalopatías rebeldes la combinación de lactulosa con un antibiótico que se llama rifaximina funciona muy bien. La rifaximina sola no tiene tanta evidencia. La hidratación es un punto muy muy importante. Algunas medidas que de plano ya no se recomiendan en encefalopatía: la neomicina es un medicamento que muchos médicos siguen usando sin razón. La neomicina era un medicamento que se usaba muy viejo, que ahora ya no se debe de usar en los pacientes con cirrosis porque provoca falla renal. Entonces la neomicina debe caer por completo en el desuso. Otros laxantes que no sean la lactulosa no funcionan igual, no tienen la misma actividad para despertar al paciente. Si el paciente ya no despierta, se pueden usar enemas o lavados vía rectal con lactulosa o con lactosa, y también se puede usar la L-ornitina, el aspartato, el Epamers por vía intravenosa. Entonces, pero nada va a funcionar hasta que no busquemos la causa de la encefalopatía en ese paciente. Hay que limpiar el amonio, hay que darle las famosas medidas antiamonio, pero también hay que resolver la causa. Si es deshidratación, hay que hidratarlo. Si tiene una infección, hay que quitarla. Si son los diuréticos, hay que suspenderlos un rato. Si fue que rompió la dieta, hay que ver qué está sucediendo. Entonces siempre hay que buscar una causa. Si fue una hemorragia, pues hay que buscarla y corregirla. Es decir, una encefalopatía debe de estudiarse.
Esperamos haber logrado resolver muy brevemente, es un tema muy complejo, pero aunque sea muy someramente, las dudas sobre la encefalopatía hepática. Nuevamente les agradecemos su atención, los invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube, también en nuestra página oficial de Facebook, Hepatólogo Dr. Raúl Contreras Omaña, también ahora en nuestro nuevo grupo de apoyo a pacientes con cirrosis que tenemos en Facebook, también es un grupo para pacientes y familiares con la enfermedad. Y en Twitter, ¿no? En Twitter, que es @hepatólogo_RCO. Muchas gracias por sus comentarios, por sus preguntas, por el cariño que nos muestran nuestros pacientes y nos vemos pronto en otra cápsula. Hasta luego.